Ya. Vamos a seguir con lo que es la segunda unidad, que es inmunología aplicada en el contexto clínico. ¿Ya? Las vacunas. Las vacunas son importantes porque desarrollan las defensas que previenen enfermedades y protegen a los niños y niñas, ¿ya? Las vacunas no es un medicamento. El medicamento sirve para curar las enfermedades y la vacuna para prevenir las enfermedades, ¿ya? La importancia de las vacunas como prevención de enfermedades en la infancia y la adolescencia, que es la que vacunas que existen dos medidas en la salud pública y que han tenido obviamente un extraordinario impacto en la salud de los ciudadanos en el mundo a lo largo de los años. La potabilización del agua y la vacunación, ¿ya? Donde la potabilización todos sabemos qué es, pero nos preguntamos, ¿qué son las vacunas? Desde la antigüedad, el hombre ha ido buscando ser resistente a las infecciones, ¿ya? Y en donde en la antigua India y China, la variolización es quizás la primera práctica vacunal usada con éxito contra la determinada infección, que consistía en transmitir el contenido por las pústulas de enfermos de viruela a personas sanas. Pero más adelante, Edward Jenner, alrededor de 1796, fue el primero que utilizó la primera vacuna frente a la viruela de una forma diferente a la virualización, donde Jenner, pero la vacunología científica se formó mucho más tarde con Pasteur, quien es considerado como el padre de la vacunología, descubriendo en el año alrededor de 1880 la vacuna frente a la rabia, donde las vacunas, de una forma mucho más sencilla, diremos que son medicamentos biológicos que, aplicados a las personas sanas, provocan la generación de defensas, o sea, anticuerpos, que actúan protegiéndolo ante futuros contactos con los agentes infecciosos contra los que nos vacunamos, evitando de por sí la infección o la enfermedad. Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias de mayor beneficio que se ha producido y sigue produciendo a la humanidad. Previenen enfermedades antes que causaban grandes epidemias, muertes y secuelas. Las vacunas benefician tanto a las personas vacunadas como a las personas no vacunadas, y también que sean susceptibles, que vivan en su entorno. ¿Por qué? Porque está la inmunidad de grupo. Y mediante las vacunas hemos conseguido erradicar la viruela. Estamos también finalizando lo que es la erradicación de lo que es la poliomielitis en el mundo. La sarampión ha dejado de ser un problema frecuente en nuestro medio. ¿Por qué? Porque causa frecuentemente encefalitis y minusvalías psiquiátricas hasta hace tantos años. Y no tenemos casos de difteria y otras enfermedades como la ferina, el tétano, hepatitis C, meningitis meningocócica, siendo entre otras controladas, ¿ya? Entonces, ¿de qué pueden enfermar los niños que no se vacunan, por ejemplo? Sarampión, rotavirus, polio, hepatitis, rubiola, difteria, entre otros. ¿Y qué enfermedades no se previenen con las vacunas? Por ejemplo, la parasitosis, el asma, la infección urinaria, la sequera, entre otras, ¿ya? ¿Y por qué es importante que los niños reciban todas las dosis de las vacunas? El niño es importante que el niño llegue a un establecimiento de salud para que pueda recibir todas las vacunas con las fechas establecidas, en donde los niños y niñas reciben todas sus vacunas durante el primer año de vida en las fechas establecidas. El niño puede vacunarse sin riesgo alguno, incluso si tiene resfrío, diarrea o fiebre. La mayoría de las vacunas necesitan ser colocadas más de una vez, porque así el cuerpo de los niños va construyendo cada dosis sus defensas de a poco con el refuerzo recién consiguiente y tener sus defensas completas y estar siempre protegidas ante las enfermedades. Y es importante que revisen los papás de los niños, que revisen el carnet de vacunación para recordar cuándo les toca la siguiente.
¿Hasta cuándo se deben vacunar los niños? Los niños y niñas deben recibir todas sus vacunas, ya de acuerdo a su edad, hasta que cumplan los 4 años. Solo así se consideran que han completado la vacunación. Si todavía no han vacunado, por ejemplo, a sus niños, pueden hacerlo hasta los 5 años, por ejemplo. ¿Y dónde vacunan? Los pueden llevar a centros de salud, o estar atentos también a las visitas del personal en la comunidad, ya, y siempre llevar lo que es el carnet de vacunación. ¿Y qué reacciones pueden tener los niños y niñas después de las vacunas? Los niños podrían tener fiebre o calentura, y estas pueden mostrar más fastidio, estar más inquietos y llorar. Además pueden tener algún tipo de dolor, hinchazón, enrojecimiento en la zona donde le pusieron la vacuna, y reacciones que son mucho más pasajeras. Si presenta, por ejemplo, fiebre, indicarles que les coloquen pañitos limpios con agua fría o tibia en la frente, en las palmas de las manos, en los pies o en la guatita. Y si la fiebre persiste, llevarlo siempre a un centro médico. Y si el dolor donde le pusieron la vacuna sigue las instrucciones del personal de la salud, siempre decirles que realizar el baño como con agua de manzanilla, donde lo vacunaron después de la vacuna. ¿Y cuáles son los mitos de vacunación? Ya tenemos varios. Uno de los mitos es peligroso que los niños pequeños reciban muchas vacunas, ¿ya? Los bebés no deben recibir varias vacunas a la vez porque se pueden enfermar. Las vacunas de las clínicas privadas son mejores que las vacunas de los centros de salud públicos. No es necesario vacunar a un niño o niña contra enfermedades ya eliminadas. Si no vacunó a su hijo en la fecha indicada, ya no es necesario vacunarlo. Las vacunas de refuerzo son opcionales, ¿ya? Todas esas son mitos, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante? Es importante que los niños reciban todas sus vacunas en las fechas señaladas por la enfermera. También que reciban varias vacunas no les hará daño al bebé. Las reacciones que producen las vacunas no son una enfermedad. Las vacunas que le brindan gratuitamente el Estado a través de los centros de salud son de excelente calidad y las mismas que las van a brindar las clínicas. Hay algunas enfermedades que son eliminadas en el país, en otros lugares del mundo, pero cuidado, existentes en otros países. Si el niño recibe todas las vacunas en la fecha indicada, si le falta alguna, puede también acudir inmediatamente al centro de salud para que la puedan recuperar. Y algunas vacunas solo tienen un periodo de protección. Se necesita una o más refuerzos y son muy importantes para que el niño y niña cuenten con todas sus defensas. También muchas vacunas en los niños y niñas pequeños peligrosos. Eso son también, como dijimos, son mitos, ¿ya? Que nosotros como personal de salud tenemos que no ir educando a los pacientes. La educación sanitaria. ¿Qué es la educación sanitaria? Es la educación que fomenta estilos de vida saludables con actividades adaptadas a cada nivel y que va más allá de charlas y demostraciones, que va involucrando también a todos los actores en procesos educativos continuos y no se limita a mensajes puntuales, sino que abarca diversas actividades educativas. ¿Por qué y para qué hacer la educación sanitaria? Para poder fortalecer y mejorar los estilos de vida, como por ejemplo los hábitos, costumbres, comportamientos que son saludables para hombres y mujeres. También garantizar el adecuado uso y mantenimiento de los sistemas de agua potable e instalaciones para la disposición de excretas y basuras. También busca promover la organización comunal, de manera que la población asuma un papel mucho más activo en el cuidado de la salud y la generación de su desarrollo. Mejorar también las propuestas institucionales, tomando en cuenta las experiencias y conocimientos locales. También ampliar el espacio a la relación actual entre la comunidad e instituciones. Entonces, ¿cuál sería el rol de la comunidad en el proceso de educación sanitaria? Bueno, esta pregunta sería que la participación comunitaria en proyectos de saneamiento básico se utiliza para poder facilitar la implementación y reducir costos, pero no ha logrado generar cambios significativos en lo que es la corresponsabilidad de la comunidad en su salud.
¿Y quiénes desean desarrollar este proceso educativo sanitario? Existe la creencia que el Ministerio de Salud es responsable de educación sanitaria, mientras otras instituciones se encargan de construir sistemas de agua y letrinas, sin coordinación. Esto lleva a la falta de continuidad educativa y el seguimiento del uso de servicios, para poder garantizar más que nada la sostenibilidad de la salud y el saneamiento. Y es crucial también involucrar a todos los actores presentes, como por ejemplo los establecimientos de salud, la ONG, municipio, educación y otras organizaciones comunitarias. ¿Y cuál sería entonces el rol del capacitador? Los capacitadores desempeñan un rol clave al facilitar la identificación de las necesidades y fomentar la participación del grupo. Su enfoque es generar cambios de comportamientos duraderos, en lugar de solo aumentar conocimientos. Para poder lograrlo, deben dejar de ser solo transmisores y también adoptar el rol de facilitadores del cambio. ¿Y cuáles serían las características de un capacitador entonces? El respeto a la dinámica de las personas y su forma de diálogo, o sea, ser tolerantes y cautelosos en la expresión. También planificar participadamente las actividades educativas con horarios adecuados y la dinámica comunal. El uso de métodos que animen a las personas a expresar sus opiniones. Y también el interés de indagar los porqué de la explicación de la población. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que son las enfermedades infecciosas, ¿ya? Primera, vamos a ver la enfermedad, vamos a ver lo que es el sarampión, donde su agente etiológico es el virus del sarampión y se transmite por vía aérea. Tiene una contagiosidad de 3 días antes del exantema y una semana después de esta, y es un virus variable que son suspendidos en el aire hasta por 1 hora. Esta es una enfermedad muy contagiosa. Antiguamente constituía un proceso inevitable durante la infancia, que la vacuna en realidad fue de 1963 en caso del sarampión, que cayó como en el 99%. A nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que puede existir una vacuna segura y eficaz. En la clínica tenemos que el diagnóstico clínico es el clínico más el brote de sarampión, y las medidas de soporte son los antipiréticos, la hidratación y la vitamina A. Y la clínica vemos que puede presentar fiebre, en ocasiones muy alta, fatiga y pérdida del apetito. También un enrojecimiento en los ojos y la sensibilidad a la luz. También tenemos muestras de los estornudos y la secreción acuosa en la nariz. La tos seca y la sensación de aspereza en la garganta. La aparición también de pequeñas ronchas blancas en la boca y en la garganta. Y también sarpullidos rojizos en la frente que se extiende por lo que es la oreja y luego por todo el cuerpo. Y este es muy identificable, que son las manchas de Pockley, que es signo patogenómico, o sea, que son lesiones rojizas individuales con unos puntos blancos en el centro. La rubiola, su agente etiológico, el virus de la rubiola. Su transmisión es por vía aérea, una contagiosidad de 1 semana antes y 1 semana después del exantema. Es una infección vírica contagiosa, por lo general leve, que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. La vacuna se creó alrededor de 1969 y una incidencia disminuyó en casi un 99%. Y una vez que se padece la enfermedad, el paciente adquiere inmunidad permanente, por lo cual no se vuelve a ser atacado por el virus. ¿Y cuál es la clínica? Entre un 25 y 50% son asintomáticas en fase prodrómica, que presenta, por ejemplo, un catarro leve, febrícula, cefalea, malestar general y adenopatías. Y tenemos aquí lo que son las manchas de Forchheimer. Tenemos la siguiente fase, que es la fase exantémica, que es la primera manifestación, que es la exantema. Duración de 3 días, desaparece sin descamación. Se respeta axilas, hueco poliplíteo, palmas y plantas, y de rápida propagación. Y no hay fotofobia acá. Y presenta como estas manchas también.
¿Y qué es lo más característico de la rubiola? La adenopatía retroarticular y también los exantemas. ¿Y cuál es el diagnóstico? El diagnóstico siempre va a ser clínico más el epidemiológico. En laboratorio, la prueba diagnóstica más frecuente es la de la inmunoglobulina M contra rubiola de 1 a 2 semanas después del exantema. En un hemograma va a presentar leucopenia, neutropenia y trombocitopenia leve. O sea, los neutrófilos van a estar muy disminuidos, igual que las plaquetas. La rubiola tiene también su enfermedad clínica, que presenta la fiebre entre 37 a 40 grados Celsius. Desaparece por crisis o lisis, ¿ya? O sea, una crisis sería brusca y la lisis es modo gradual entre un 24 a 36 horas, ¿ya? También presenta las manchas de Nagayama, que son úlceras que con la unión entre la úvula, el paladar y la lengua, ¿ya? Además, exantema súbito, exantema es la sexta enfermedad más frecuente, es la enfermedad de los niños, especialmente en los menores de 2 años. A diferencia de otros exantemas infantiles, pocas veces se refiere, por ejemplo, a un contacto con otros niños afectados y brotes epidémicos son infrecuentes, ¿ya? Y de transmisión de anticuerpos placentarios, en lo cual protege a los lactantes hasta los 6 meses de edad. ¿Cuál es su agente etiológico? La mayoría son los virus del herpes humano 6 y el de minoría, el virus herpes de tipo 7. La clínica presenta la rociola clásica, no suele confundirse con otros exantemas pediátricos de fase prodrómica y de fase asintomática. Rinorrea leve, inflamación faríngea ligera y enrojecimiento conjuntival leve también. También presenta limitadas al tronco, o sea, suele extenderse al cuello, cara y regiones proximales de las extremidades. Tamaño alrededor de 2 a 5 milímetros, de color rosado, no pruriginoso y no origina vesículas ni espútulas. Duración de 1 a 3 días. El diagnóstico, hay que ver la edad, los signos clínicos y las pruebas específicas, serología, cultivo virológico y el PCR. Tratamiento, por lo cual dice que no existe un tratamiento específico, por lo general mejora por sí sola y para la fiebre solo paracetamol. La siguiente es la escarlatina. Su agente etiológico es mayoritariamente Streptococcus pyogenes, producto de las toxinas eritrógenas, las toxinas implicadas, que por ejemplo la exotoxina A, que es la forma más grave, y las B y C, que son las formas mucho más leves. De contagio por vía aérea, periodo de incubación de 2 a 7 días. La edad más frecuente escolar es de 5 a 15 años. La clínica es similar a cualquier infección faringioamigdalar, con fiebre elevada mayor a 40 grados Celsius, la instauración brusca, adenofagia, cefalea, escalofríos y vómitos, también lo que es el dolor abdominal con enantema, con faringes, amígdalas, lengua y paladar. También un punteado petequial en el paladar duro de las amígdalas, también una hipertrofia con exudado blanco amarillento. A las 12:48 horas de iniciado el cuadro desaparece también la fiebre y aparece también el exantema en cara y cuello, que se garantiza posteriormente y también se respeta manos y pies. Las complicaciones infecciosas respiratorias, que son las postestreptocócicas. El diagnóstico es fiebre reumática, glomerulonefritis y se basa en la clínica, prueba de detección rápida con el antígeno de la Streptococcus pyogenes y cultivo faríngeo para poder confirmar el diagnóstico. Y el tratamiento de elección es penicilina oral por 10 días en caso de alergia, macrolio clindamicina y se da un complemento penicilina con benzatina en una dosis de alrededor de 120 unidades por litro. La varicela. La varicela es el agente etiológico, es el virus de la varicela zoster. Su periodo de incubación es de 10 a 21 días. ¿Ya? Tiene una máxima contagiosidad de 24 horas antes de la aparición del exantema y mientras persistan las vesículas. Su transmisión
Es directa de persona a persona, vesícula y por secreciones respiratorias. La clínica es podromoso, fiebre, tos y rinorrea de 2 a 4 días. Y el exantema puede ser pruriginoso en distintos estados evolutivos, algunas presentan cierta estrellado también, puede afectar a las mucosas, una localización central y centrípeta, generalmente no deja cicatrices y primero en cuello de cabello, cara o tronco y de una duración de alrededor de 5 a 7 días. ¿Y cuáles serían las complicaciones? Por ejemplo, una sobreinfección bacteriana desde las lesiones, lo más frecuente, que es por Streptococcus pyogenes, cutánea o neumonía por Staphylococcus aureus. Neumonía varicelosa, compromiso intestinal y nodular, tiene una letalidad alrededor del 30%. Tratamiento aciclovir endovenoso. La encefalitis postinfecciosa, afectación cerebelosa y el síndrome de Rett. El eritema infeccioso. Acá el agente etiológico sería el parvovirus B19, periodo de incubación de 4 a 28 días. La edad más frecuente es escolar de 5 a 15 años. Presenta una máxima contagiosidad antes de la aparición del exantema. La clínica mayormente se encuentra afebril en la aparición del exantema. En la fase inicial es un signo de bofetón. En la fase intermedia, tronco y extremidades, superficie de extensión, o no afección pulmoplantar. También en la tercera fase hay que un aclaramiento central de las lesiones con aspecto reticulado sin descamación, donde es posible que reaparezcan respuestas a cambio de temperatura o ante algún ejercicio o fricción de la piel. Acá luego tenemos un caso clínico, ya el cual lo voy a preguntar en la siguiente clase cuál es la respuesta. Tenemos también para el diagnóstico técnicas inmunológicas. El diagnóstico rápido de la enfermedad infecciosa se ve facilitado por el empleo de técnicas inmunológicas abreviadas. Ninguna de ellas es tan específica o sensible como el cultivo, por lo cual en este último debe ser considerado el estándar de oro frente a cualquier comparación. Las técnicas inmunológicas pueden estar más orientadas a la búsqueda de anticuerpos o de antígenos. Las destinadas a búsqueda de anticuerpos necesitan el tiempo necesario para que se pueda producir esta alza significativa del título de anticuerpo. Los antígenos, en cambio, pueden ser detectados desde el comienzo de la enfermedad, que constituye una ventana, el cual durante el tratamiento con antibióticos los antígenos sean detectables. Entre las enfermedades infecciosas diagnosticadas por exámenes serológicos estamos como sífilis, rubiola, la leptospirosis, taxoplomosis, la mononecrosis infecciosa, etc. Existen diferentes exámenes que permiten su titulación, entre los cuales cuentan la aglutinación, la precipitación, fijación del complemento, la hemoglutinación, la neutralización, la inmunofluorescencia, ensayo inmunoenzimático, la radioinmunoensayo, etc., donde los exantemas serológicos se usan en la determinación del grado de inmunidad que puede poseer un sujeto para el diagnóstico de infecciones agudas. ¿Cuál sería el diagnóstico del estado inmune entonces? Es de interés verificar siempre el estado inmune del sujeto. A una situación de este tipo, por ejemplo, determinar el grado de inmunidad frente a la rubiola en una mujer de edad fértil. El diagnóstico de infección aguda. El diagnóstico de una infección aguda se establece comparando los títulos de dos sueros pareados, uno obteniendo en fase aguda y el otro en fase convalescencia, de 14 días después de la primera muestra. El suero de fase aguda debe obtenerse tan temprano como sea posible en el transcurso de la enfermedad, y el suero de fase convaleciente debe extraerse no más de 10 días comenzar la enfermedad, preferentemente de 2 a 4 semanas después. Y tenemos también una muestra única de suero, que sería en fase aguda. Acá una muestra única de suero también puede ser útil para el diagnóstico,
donde los anticuerpos de tipo IgM aparecen tempranamente durante la infección primaria y persisten durante varias semanas. Por lo tanto, la presencia de anticuerpos de tipo IgM es indicadora de infección reciente. También tenemos lo que es el ensayo inmunoenzimático, que es el de ELISA. La detección en sí de antígenos son pruebas destinadas a la detección de antígenos en las muestras clínicas. Estas reacciones inmunológicas no dependen de la presencia de microorganismos variables, sino que solo de sus antígenos, por lo cual pueden ser usadas en sujetos que están recibiendo antibióticos, donde estos exámenes son de gran apoyo al diagnóstico por su rapidez, pero no constituyen a los cultivos. No sustituyen, por ejemplo, a la tinción de Gram ni a otras técnicas de diagnóstico. Entre las técnicas más usadas está la aglutinación mediante partículas de látex recubiertas por los anticuerpos específicos, y que pueden utilizarse para demostrar en forma rápida la presencia de antígenos bacterianos y fúngicos. En el diagnóstico, por ejemplo, de Cryptococcus, se usan partículas de látex recubiertas con anticuerpos antipolisacáridos de cápsula de Cryptococcus neoformas, que provocan en sí la aglutinación visible cuando está presente en el LSR o en el suero del paciente en caso de meningitis, y se puede detectar en el LSR la presencia de antígenos de Haemophilus influenzae tipo B, que serían en sí los Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Y las Neisseria meningitidis, que son de tipo A, B, C, W, Y. El Streptococcus de beta hemolítico del grupo B. Bueno, ELISA, esta técnica detecta en sí una amplia variedad de agentes infecciosos. Se deja interactuar al suero del paciente en el que se encuentra el antígeno con un anticuerpo específico. Luego se extrae el anticuerpo no ligado, al ligado sobrante, y se agrega una inmunoglobulina antihumana que está conjugada con la enzima específica, que sería la fosfatasa alcalina peroxidasa. Finalmente se agrega un sustrato para la enzima ligada al complejo actúa sobre el sustrato produciendo este cambio de color, en el cual puede leerse a simple vista o mediante el espectrofotómetro, permitiendo en sí su cuantificación. El color que se produce es proporcional a la cantidad de anticuerpo específico que se fija al antígeno, donde el método en sí se utiliza para la detección del virus sincicial respiratorio, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrea, retovirus, adenovirus, el virus de la hepatitis, virus varicela zoster, etc. También tenemos lo que es la inmunofluorescencia directa, ¿ya? Aquí se usa un anticuerpo marcado con isotiacinato de fluoresceína, que permite en sí la identificación de los antígenos bacterianos o virales de las muestras clínicas. Se une también a la detección del virus respiratorio, como por ejemplo influenza, parainfluenza, adenovirus, virus sincicial respiratorio, virus herpes, sarampión, parotiditis, así como también bacterias como Bordetella pertussis, Rickettsia, Chlamydia trachomatis, y es una técnica muy sensible en sí, que se requiere de sueros de muy buena calidad y de personal adiestrado. Tenemos por el otro lado lo que es la inmunofluorescencia indirecta, que es el IFI. Se usa el suero del paciente para poder investigar anticuerpos, donde este suero es incubado en presencia de un antígeno específico para la visualización del complejo resultante, que se utiliza un anticuerpo antiglobulina humana, marcado con isotiacinato de fluoresceína. Y pasamos a ver lo que es las enfermedades autoinmunes. El sistema inmunitario protege de enfermedades e infecciones para poder atacar a los gérmenes que entran a nuestro cuerpo, como por ejemplo los virus y bacterias. Las enfermedades autoinmunes del sistema inmunitario atacan por error a las células sanas de los órganos y tejidos. Entonces, ¿cuáles serían sus características? No se puede contagiar a otras personas, tienden a ser hereditarias, y los virus, ciertos productos químicos o otros elementos en el medio ambiente pueden desencadenar la enfermedad autoinmune si posee los genes. Para el caso del diagnóstico, por lo general no existe una prueba específica que confirme si el paciente tiene o no cierta autoinmune. ¿Ya? Los síntomas pueden ser
confusos, ya que muchas enfermedades autoinmunes se comparten síntomas similares. Bueno, primero tenemos lo que es el lupus eritematoso, ¿ya? Sistémico. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica multisistémica. Se caracteriza por su capacidad de afectar a diversos órganos, lo que determina las diferentes manifestaciones clínicas objetivadas durante la evolución de la enfermedad, y no tiene cura. Sin embargo, se puede controlar por fármacos que pueden regular el sistema inmunitario a frenar la inflamación. ¿Y cuáles serían los síntomas? Las manifestaciones clínicas son variadas, o sea, episodios de artralgia, cefaleas vasculares, epilepsia, psicosis, eritema malar en las alas de la mariposa, alopecia generalizada o focal, pleuresia recurrente y las úlceras recurrentes en las membranas mucosas. ¿Cuáles son los órganos que se afectan? A la piel, riñones, articulaciones, cerebro y pulmones. ¿Y cómo se diagnostica? El diagnóstico se basa en los síntomas en exploración física y analítica. El análisis de sangre, por ejemplo, va a presentar una leucocitosis, una linfocitosis, plaqueta más bajo de lo normal. Los anticuerpos que conforman el lupus son, por ejemplo, los anti-DNA, los anti-Smith y los antifosfolipídicos. El pronóstico del lupus tiende a ser un pronóstico recurrente. Los brotes ocurren después de la menopausia. Un 95% de las personas están vivas al menos 10 años después de haber realizado el diagnóstico, y el control de inflamación inicial pronóstico sería bueno. Y las personas con lupus tienen mayor riesgo de una cardiopatía también. Tenemos otro tipo de enfermedad que es la artritis reumatoide. Este es un trastorno inflamatorio crónico que afecta a las articulaciones. Afecta también al revestimiento de las articulaciones, causa una dolorosa hinchazón que provoca la erosión ósea y deformidad, ¿ya? También daña sistemas corporales, tales como la piel, ojos, pulmones, corazón, riñones, lo que es las glándulas salivales, tejido nervioso, médula ósea y vasos sanguíneos. Y los síntomas son articulaciones sensibles, calientes o hinchados. La rigidez articular, que generalmente empeora con las mañanas y después de la inactividad. Cansancio, fiebre y pérdida del apetito. También afecta a las articulaciones más pequeñas. Al avanzar se extiende a las muñecas, rodillas, codos, caderas y hombros. Y las causas son: el sistema inmunitario ataca el tejido sano de las articulaciones, ¿ya? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Sexo, por ejemplo, las mujeres son mucho más propensas. La edad, son frecuentes en media edad. Antecedentes familiares también. El tabaquismo aumenta el riesgo que si se tiene una predisposición genética. El sobrepeso tiene también mucho mayor riesgo. El pronóstico de la artritis, persistente durante toda la vida. Su evolución también depende de varios factores, por ejemplo, el sexo, genética, presencia y no de anticuerpos. El pronóstico bueno es que, al igual que la población en general, una minoría de individuos con artritis sufriría incapacidad para poder llevar obviamente su vida normal. El diagnóstico a través del análisis de sangre, examen de articulaciones y órganos, y la revisión de radiografía e imágenes de ultrasonido. El tratamiento es que no hay cura, solo se mejora el dolor y la hinchazón y la capacidad de realizar actividades. Los medicamentos, que son antirreumáticos, modificaciones de la enfermedad, alivian síntomas y retardan el avance. Tenemos lo que es la tiroiditis Hashimoto, ¿ya? Es un desorden autoinmune que puede causar hipotiroidismo o tiroides hipoactiva. El sistema inmune fabrica anticuerpos que atacan las glándulas tiroides, y es un gran número de leucocitos que se acumula. Poco a poco la tiroides se va dañando y disminuye la síntesis de las hormonas tiroideas, y es la causa más común de hipotiroidismo. La incidencia es que intolerancia al frío, metrorragias, piel áspera, seca, amarillenta, estreñimiento, debilidad, espacidad y aumento de peso.
Bueno, es de 4 a 10 veces mucho más comunes en mujeres, más frecuente en mujeres de 30 a 50 años. El riesgo de tener enfermedad aumenta si está presente en la familia también. Aumenta también la posibilidad de desarrollar si el paciente tiene alguna enfermedad autoinmune de las siguientes. Por ejemplo, enfermedad celiaquía, lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren y diabetes tipo 1. ¿Y cuáles serían las complicaciones? Por ejemplo, el colesterol alto, la enfermedad cardíaca y falla cardíaca también, presión elevada, el mixedema también, que es una condición poco común en la que las funciones del cuerpo se comienzan a ralentizar, se ralentizan hasta el punto de poner en riesgo su vida. Y también es una hinchazón de la piel y de los tejidos subyacentes que van dando una consistencia cerosa. Y la sintomología es a medida que la enfermedad se va presentando mucho más síntomas, ya síntomas mucho más comunes, por ejemplo la fatiga y cansancio, problemas con tolerar el frío, dolor muscular y articular, la constipación, la piel seca, adelgazamiento del cabello, problemas de fertilidad y la disminución del ritmo cardíaco y el desarrollo del bocio. La etiología: no hay un factor en concreto en sí que pueda causar la enfermedad. Sin embargo, se dice que aumenta la probabilidad de adquirirla si hay, por ejemplo, historia familiar con problemas de tiroides, genes predisponentes, o sea, virus o la hepatitis C también, algunas medicinas para la bipolaridad, el consumo de yodo para ritmos normales cardíacos y la exposición a toxinas y radiaciones nucleares. Bueno, pasamos a otro tema que son las alergias. Las alergias son reacciones exageradas del sistema inmunológico a sustancias que generalmente son inofensivas para la mayoría de las personas, que son llamadas alérgenos. Estas reacciones pueden causar una variedad de síntomas, desde leves hasta potencialmente mortales, dependiendo en sí de la gravedad y de la sustancia que le causa la alergia. La prevalencia es que las enfermedades alérgicas afectan a centenares de millones de personas en todo el mundo y constituyen uno de los motivos de consulta más frecuentes en atención primaria. Y la incidencia es que la incidencia de enfermedades alérgicas han ido en aumento en las últimas 3 décadas por un gran impacto familiar y socioeconómico. Y es una importante causa del ausentismo laboral y escolar. ¿Cuáles serían los tipos de alergia más comunes? Asma, la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, dermatitis atópica, dermatitis de contacto alérgica, urticaria, el angioedema. La rinitis alérgica. La rinitis alérgica es la más frecuente de todas las enfermedades respiratorias crónicas que afectan al ser humano en todo el mundo, ¿ya? La rinitis se define como una inflamación de la mucosa de la nariz que se considera por los síntomas nasales que incluyen, por ejemplo, rinorrea anterior y posterior, estornudos, bloqueo nasal, prurito nasal. Además, la rinitis, estos síntomas se producen durante 2 o más días consecutivos por más de 1 hora en la mayoría de los días. La rinitis alérgica es la forma más común de la rinitis no infecciosa. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son las causas que lo desencadenan? Por ejemplo, el pasto, el epitelio de animales, pronoles de árboles, las malezas, ácaros de polvo, hongos y el látex. ¿Y cuál sería el diagnóstico? Historial clínico, el examen físico, el test cutáneo, que es el PRIX-test, y el IgE específica. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Rinorrea acuosa, la congestión nasal, estornudos, goteo postnasal, el tos, prurito nasal, paladar faríngeo, saludo alérgico, fatiga, cefalea, carraspera, ronquidos, ojos y líneas de Derny-Morgan, lagrimeo, ojos rojos y prurito ocular bilateral, que es la conjuntivitis alérgica. La rinitis alérgica, que es lo que es el área, fue en el noviembre de 2001 que se publica en JACS OMS, que propone una nueva clasificación de RA basado en la persistencia severidad en vez de la estacionalidad. Promueve en sí el concepto de no comorbilidad en enfermedades alérgicas y respiratorias. También desarrolla guías en colaboración con numerosos especialistas y usa por primera vez MB con confección de guías como RA y AB.
La clasificación de las rinitis alérgicas en área, que es primero intermitente. Los síntomas va de menor a 4 días por semana o menos a 4 semanas. Persistente. Los síntomas son persistentes de mayor a 4 días o semanas y mayor a 4 semanas. Y leve. No interfieren en el sueño. La normalidad para las actividades diarias, deportivas y recreativas, como actividades laborales, escolares normales, sin síntomas molestos. Además, moderada o severa, ¿ya? Por ejemplo, la interferencia del sueño, interfiere también las actividades diarias, deportivas y recreativas, dificultades laborales y escolares, y los síntomas son más molestos. Acá tenemos las recomendaciones para el manejo de las rinitis alérgicas, por ejemplo, intermitentes, ya que se debería, por ejemplo, ocupar leucotrienos, antihistamínicos de segunda generación, orales o tópicos, descongestivo intranasal, evitar alérgenos irritantes, ¿ya? Pero la que ya va más de la segunda fase, leve persistente, moderado a persistente, ya se podría ocupar corticoides intranasales o croma tópica y inmunoterapia. Seguimos con lo que es la conjuntivitis alérgica. Acá, la conjuntivitis alérgica es una reacción inflamatoria de la conjuntiva, o sea, membrana que recubre el ojo a la parte interna de los párpados, a un alérgeno, como el polen o la caspa de las mascotas, ¿ya? Y se caracteriza por síntomas como, por ejemplo, la picazón, el enrojecimiento, el lagrimeo y ojos hinchados, la secreción de amor y el edema palpebral. El tratamiento en sí de la conjuntivitis alérgica se enfoca más que nada en aliviar los síntomas y evitar la exposición al alérgeno. De esto de incluir, por ejemplo, gotas oftálmicas, antihistamínicos que ayudan mejor dicho, a bloquear la acción de la histamina, reduciendo la aplicación y la inflamación. Lubricantes que ayudan a aliviar la sequedad y la irritación. Los estabilizadores de mastocitos que pueden ayudar a la liberación de la histamina. Los medicamentos por vía oral, antihistamínicos que ayudan a controlar los síntomas de la alergia en todo el cuerpo y evitar también el alérgeno, o sea, evitar la exposición al alérgeno estacionales. Si la conjuntivitis es causada por polen, es importante evitar estar al aire libre durante los periodos de mayor concentración de polen. Y también la exposición a alérgenos perennes, que la conjuntivitis es causada por ácaros de polvo o caspa de las mascotas, que es importante también tomar medidas para poder reducir la exposición en el hogar. La urticaria. La urticaria, también conocida como sarpullido o ronchas, es una reacción de la piel que se caracteriza por la aparición de ronchas rojizas, leves y que suelen picar. Estas ronchas pueden aparecer en cualquier tipo de parte del cuerpo y pueden ser causadas por una reacción alérgica a alimentos, medicamentos, picaduras de insectos o otras causas no alérgicas. Y existen los tipos y se pueden clasificar, por ejemplo, como urticaria aguda, que es duración de menor a 6 semanas, o urticaria crónica, que es mayor a 6 semanas. Y también existen tipos específicos de urticaria colinergia provocada por el calor o sudor, o la urticaria solar, donde las mayores síntomas son las ronchas en la piel, que son los jamones, y el picazón de la piel, que es el prurito. Vamos a ver a lo que es otro tema, que es el apoyo al tratamiento de pacientes con cáncer, ¿ya? El técnico de enfermería cumple con un papel fundamental lo que es en el apoyo al tratamiento de pacientes con cáncer, ya que está en contacto directo y constante con ellos, y su rol se basa en proporcionar cuidados básicos, asistencia emocional y apoyo técnico que puedan contribuir al bienestar general del paciente. Primero tenemos lo que son los cuidados físicos, o sea, administración del medicamento, bajo supervisión y ayuda de administrar fármacos, incluyendo, por ejemplo, analgésicos, antiemédicos y en algunos contextos tratamientos complementarios. También el control de algunos signos vitales, seguimiento continuo para detectar algún cambio. Higiene y confort, asistencia en el baño, alimentación y movilización del paciente. La prevención de úlceras, como por ejemplo la presión, también la rotación del paciente escamado de la piel. Apoyo emocional. Aquí es importante una escucha activa, ¿ya?
Los pacientes con cáncer suelen experimentar ansiedad, miedo y tristeza, donde el técnico brinda apoyo emocional y escuchando y acompañando, ¿ya? La presencia constante, su presencia frente les da a pacientes una sensación de seguridad y compañía. La comunicación con la familia también actúa como vínculo entre los pacientes, la familia y todo el equipo de salud. La educación y orientación. La orientación sobre cuidados domiciliarios les enseña a los pacientes y a sus familias a cómo manejar ciertos aspectos del tratamiento en casa. También hay que fomentar el autocuidado, o sea, ayuda al paciente a conservar su independencia tanto como sea posible, ¿ya? También una promoción en los hábitos saludables, como la hidratación, buena nutrición y descanso. También tenemos lo que es la coordinación con el equipo multidisciplinario, o sea, una comunicación que sea eficaz. O sea, informa a enfermeros, médicos y a otros profesionales sobre los cambios del estado del paciente. También participación de reuniones clínicas, a veces convocado para entregar información relevante sobre el paciente. Y por último tenemos el acompañamiento en procedimientos, o sea, apoyo en quimioterapia o radioterapia, prepara al paciente antes de los procedimientos y le da seguimiento después. También asistencia en cuidados paliativos, donde apoya el confort del paciente en etapas avanzadas de la enfermedad. Acompañamiento en procedimientos, ¿ya? O sea, antes del procedimiento, el técnico de enfermería prepara al paciente física y emocionalmente para enfrentar el procedimiento como quimioterapia, radioterapia, biopsias menores, entre otras. ¿Y cuáles serían entonces sus funciones específicas? Brindar información básica sobre el procedimiento, siempre en un lenguaje de comprensión, sin reemplazar al profesional que lo ejecuta. Verificar signos vitales y evalúa el estado general del paciente. Prepara también al paciente físicamente, o sea, en el ayuno, limpieza del área y el uso de ropa hospitalaria. También asegurar la documentación médica completa, que sea el consentimiento informado y la historia clínica. También tranquilizar al paciente, o sea, reducir la ansiedad con palabras de apoyo, la escucha activa y la presencia empática. Y durante el procedimiento, aunque el técnico de enfermería no realice el procedimiento complejo, su papel en la asistencia directa es fundamental para poder facilitar el trabajo del equipo médico, ¿ya? O sea, apoyando, por ejemplo, al profesional tratante, enfermera, médico, oncólogo, radioterapeuta, ¿ya? Pasar material, controlar tiempo, mantener el entorno limpio y seguro. También con la vigilancia constante del paciente, control de reacciones físicas y expansión del dolor, ansiedad. Sujeción y movilización segura del paciente durante exámenes o tratamientos invasivos. También está con el monitoreo de los efectos inmediatos adversos, o sea, especialmente en quimioterapia, como náuseas, mareos, reacciones alérgicas. También una comunicación inmediata con enfermería superior o médico si ocurre alguna alteración. Y también como último punto, después del acompañamiento, después del procedimiento, el cuidado post-procedimiento es clave para evitar complicaciones y también promover la recuperación del paciente, donde sus funciones serían monitorear signos vitales frecuentemente en el periodo de recuperación inmediata, registrar y reportar efectos adversos, sangrados, náuseas, náusea interna, fiebre, fatiga extrema, reacciones dérmicas, etc. También apoyar al paciente en su movilización tras un procedimiento si es necesario. También brindar cuidados básicos como por ejemplo la hidratación, la higiene, el confort. Y acompañar emocionalmente, o sea, especialmente si el procedimiento fue doloroso o estresante, ¿ya? Y también, por ejemplo, un ejemplo práctico, el acompañamiento durante una sesión de quimioterapia. Antes, por ejemplo, preparar la silla o cama en todo lo que es necesario. Se asegura de que el paciente esté cómodo, tranquilo y bien informado. Verificar si comió, descansó y si tiene alguna molestia molestia previa. Y durante, controla constantemente los signos vitales, observa la piel y el estado general del paciente, reporta de inmediato si hay alguna reacción, por ejemplo, una erupción, dolor en el sitio de punción o una baja de presión. Y después brinda así asistencia para que el paciente pueda sentarse, comer o ir al baño, informa al familiar si el paciente necesita algún reposo adicional y registra también en la hoja de enfermería todo lo observado.
En el tema de lo que es ya salud pública, la salud pública es una ciencia social y política que busca mejorar la salud de las poblaciones mediante promoción de la salud, la prevención también de enfermedades y otras formas de intervención sanitaria. Se enfoca en la salud de la comunidad en lugar de la salud individual, buscando identificar y abordar siempre ciertas causas subyacentes de las enfermedades y las desigualdades en salud. La definición de salud propuesta por la Organización Mundial de la Salud, que señala que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que también el estado completo, bienestar físico, mental y social del individuo, que también determina como una buena parte del quehacer de la salud pública que expanda hacia nuevas áreas emergentes y sociales contemporáneas. En lo que es la investigación y desarrollo de salud pública es técnico en enfermería, ¿qué es entonces? Es la investigación y desarrollo de la salud pública. Refiere a todas las actividades sistemáticas orientadas, por ejemplo, a producir nuevos conocimientos sobre enfermedades, prevención y promoción de la salud, mejorar prácticas y políticas sanitarias, evaluar también la efectividad de intervenciones en la comunidad. Para los técnicos en farmacia, acá implica en sí aplicar procedimientos basados en evidencia, participar en estudios clínicos o comunitarios y también proponer mejoras en la atención básica y preventiva. ¿Cuál es el rol entonces del técnico en enfermería en la investigación de la salud pública? Aunque tradicionalmente los técnicos no diseñan investigaciones, pero sí su participación es clave en etapas operativas y comunitarias, como por ejemplo en la recolección de datos, encuestas en la comunidad, mediaciones antropométricas, por ejemplo el peso, talla, IMC, el toma de signos vitales o muestras bajo supervisión siempre y la identificación de factores de riesgos en terreno. La ejecución de intervenciones, por ejemplo en campañas de vacunación, salud bucal, planificación familiar. En la educación sanitaria también en escuelas, barrios o centros comunitarios. En control, por ejemplo, de enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, en APS. También tenemos lo que es el seguimiento y monitoreo. La aplicación es de cuestionarios de seguimiento a pacientes, el registro de evolución de usuarios en programas de salud y la detección del abandono de tratamiento o barreras de acceso. Áreas también de desarrollo relevantes. Los técnicos pueden involucrarse o colaborar en proyectos de investigación aplicados, por ejemplo, en enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, obesidad. En la promoción de salud, por ejemplo, educación en hábitos saludables, salud mental y reproductiva. En la prevención de enfermedades transmisibles, en la tuberculosis, VIH, dengue, lo que es salud ambiental, condiciones sanitarias en zonas rurales o marginales, y salud mental comunitaria, que por ejemplo la identificación de signos de depresión o violencia intrafamiliar. También tenemos lo que es la capacitación y formación continua. Acá tenemos la capacitación de metodología científica básica, como participar en proyectos de investigación, como recolectar y registrar datos de forma ética. La alfabetización digital, el manejo de sistemas informáticos, de registros, los GIS, el RNE, etc. La formación también en evidencia científica, por ejemplo, la lectura o interpretación de las guías clínicas, protocolos y artículos científicos. Y en los aspectos más éticos, los técnicos deben respetar principios éticos tales como, por ejemplo, el consentimiento informado al recolectar datos, la confidencialidad de la información del paciente y la no discriminación ni juicios sobre conductas o estilos de vida. El ejemplo práctico es el proyecto comunitario en prevención de diabetes tipo 2. El técnico realiza las controles de glicemia capilar en centros comunitarios. Aplica encuestas sobre hábitos alimenticios y actividad física. Participa también en talleres de educación nutricional, reporta los datos en equipo, salud para los análisis también. Ahora viene la tercera unidad, que es la importancia de la inmunización.